Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a tener la clase número 3 para el curso de macroeconomía. En este caso vamos a tener el tema de lo que es el desarrollo económico. Entonces voy a compartirles inmediatamente la pantalla y tenemos en este momento macroeconomía clase 3, causas de crecimiento macroeconómico, clases de crecimiento económico. Entonces como primer punto referente, por acá, tenemos en este capítulo, se trata de los siguientes temas: las causas del crecimiento, los factores de producción tecnológicos, la función de producción, respectivamente, lo que es la mecánica del crecimiento y la inversión óptima en el cambio tecnológico. Y es súper importante que un país, para poder desarrollarse, necesita invertir en innovación, necesita invertir en tecnología, y es la tecnología lo que nos hace mucho más eficientes en este dilema. Determinantes profundos del crecimiento. Vamos por acá. Se intenta responder a la siguiente: ¿cuáles son los determinantes de crecimiento? Bueno, para este caso tenemos que tener en cuenta lo que es la inversión, el desarrollo y la utilización eficiente de factores referentes como el capital, representado con una letra K, L, que se representa lo que es la mano de obra, T, que representa la tierra, ¿verdad? Y en este ámbito, la buena utilización de estos factores productivos nos logra tener un factor determinante en términos de producción relativamente aceptable, bueno, óptimo, ¿verdad? Factores de tecnología en la producción, aquí tenemos que tener esto en cuenta. La tecnología en sí es un factor súper importante porque es debido a este motivo que se genera mucho más producción. Siempre pongo el ejemplo de cómo serían nuestras clases hoy en día si no existieran estos factores tecnológicos tan inherentes. ¿Cómo serían? Realmente nos mandaríamos las cartas y nos mandaríamos los trabajos por correo. Si ya para este momento hacerlo de esta manera virtual es compleja para muchos por el problema de la adaptación, imagínense si esto fuera a pie. Si escribimos la carta, el profesor manda las cartas y así sucesivamente. Y a alguien no le llegó la carta, por ejemplo. Existen 4 factores de producción: capital, que hace referencia a la parte monetaria, a los activos; trabajo, que hace referencia a lo que son las personas, ¿verdad? También es conocida como labor, que es otro punto referente en esta situación. Y luego tenemos capital humano, que en este caso el capital humano es el conjunto de habilidades de un trabajador que sirve para producir. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, entre más elaborado sea el trabajo, más alta será la calidad de mano de obra que va a tener referenciada. Entonces tenemos que tener este punto referente porque nuestro país es un país relativamente caro en comparación con otros países latinoamericanos, y a la vez tenemos mano de obra calificada. Tierra, todo aquello contribuye a la producción, pero no es una acción humana en sí el trabajo o el producto de la acción. Es que se necesita un punto geográfico para poder producir. Eso es lo que ocupamos referentemente, un punto geográfico para poder producir. Aquí tenemos la función de producción y vamos a ir definiendo algunas variables importantes, como lo son el producto, que es Y, que literalmente es el PIB; A, que es el factor tecnológico; y aquí tenemos en función. Esa F es el capital, y el trabajo está en función de lo que multiplique la tecnología en términos del producto. En otras palabras, si usted tiene una empresa, usted va a tener capital y mano de obra. Si agrega tecnología a esto, ¿verdad? Como unas nuevas computadoras o un nuevo software, y así sucesivamente, la producción va a ser mayor. Y eso es lo que tenemos actualmente. Países que desarrollen más tecnología son los países que más productivos van a terminar siendo, ¿verdad? Aclaraciones: el producto se fabrica como el capital y el trabajo. L se puede medir fácilmente, que es el número de trabajadores, y el capital se supone que es homogéneo. En este caso, cuando decimos que el capital se supone que es homogéneo, entonces tenemos factores importantes como la adquisición del mismo, ¿verdad? Nivel tecnología A puede medirse directamente. Aquí tenemos otros factores de producción y nos presentan un nuevo concepto. Este concepto llamado rendimientos constantes a escala. ¿Esto qué significa un rendimiento constante a escala? Que todos los periodos de tiempo que estemos analizando vamos a producir más. Estaríamos produciendo más. Y así sucesivamente. Entonces, si este factor de escala W va a terminar multiplicando tanto la producción como el capital como la mano de obra. ¿A qué nos referimos en este caso?
Podríamos tomar el siguiente ejemplo. Supongamos que usted tiene una empresa que fabrica autos y decide solamente fabricar en su fábrica, valga la redundancia, el motor, pero los asientos y las llantas los compra a un proveedor diferente. Esta situación nos indica que podemos utilizar a otras empresas para producir y generar mucho más empleo. Los rendimientos constantes también nos permiten reescribir la función de producción de la siguiente manera, que es lo que tenemos actualmente especificado. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Debido a que hay un factor inherente, ¿verdad? Que es la utilización de otras fábricas para poder producir mi producto final, esto también ayuda a producir en total el bien que estamos dispuestos a consumir en el futuro. Luego tenemos los rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué son rendimientos marginales decrecientes? El incremento del uso del factor aumenta la producción, pero menos que proporcionalmente. ¿Qué significa esto? Cada vez que usted contrata a un trabajador adicional, su aporte en la empresa es menor, ¿verdad? Su rendimiento es menor. Para que usted diga que ese aporte de la persona que estoy contratando genera mucho más valor, tenemos que avanzar de una manera específica en lo que es aumentar el capital, aumentar la mano de obra, aumentar el terreno y así sucesivamente. Sin embargo, cuando vamos contratando gente, el aporte que utiliza es menor. Veámoslo de esta manera. Supongamos que usted tiene una línea de buses, supongamos que tiene la línea de buses y solo tiene un bus en un principio. Cuando solamente tiene un bus en un principio, ya pues el bus se le llena paulatinamente. Entonces él se le llena, pero tiene que estar pasando a cada rato porque la gente sigue demandando. Entonces compras un segundo bus. ¿Ya? El solo hecho que usted compre un segundo bus va a tener que pagar un salario adicional, va a tener que invertir en otra maquinaria y así sucesivamente. Entonces las ganancias que tenía con el primero, ahora con el segundo bus, se van a ver relativamente mermadas o disminuidas. Esta situación lo que nos indica son los rendimientos marginales decrecientes. ¿Por qué? Porque he contratado a una persona adicional. Aquí tenemos la función de producción con rendimientos marginales decrecientes. Como ustedes pueden ver, ella tiene como esta curva, así. Esto nos está indicando que con cada persona sigo ganando. O sea, no significa que dejo de ganar el bus. O sea, yo sigo ganando dinero con el bus trabajando en la segunda y la tercera línea. El problema con esto es que mis gastos también están aumentando, ¿verdad? Mis costos también se están aumentando. Por eso es que tiene una curva hacia abajo. Entonces, yo sigo ganando, pero cada vez gano menos. Luego aquí tenemos el efector del incremento tecnológico. Supongamos que usted se da cuenta que ya está ganando menos y ahora lo que decide hacer es, una vez que tiene este autobús, pues mejorar en un ámbito tecnológico bajo una inversión de capital y pasarlo de diésel a eléctrico o de diésel o a hidrógeno. Entonces, por lo tanto, ahora estos materiales, estos combustibles, ahora son mucho más baratos. Por lo tanto, usted tiene una reducción de costos y puede aumentar las ganancias de la empresa, puede aumentar las ganancias de la producción y esto, quiero quedar claro, no solamente pasa en una empresa. Recuerda que estamos viendo macroeconomía o para muchos casos podemos definir como economía 2, ¿verdad? Porque a veces llamaremos economía 1. Y lo que nos está diciendo es que podemos producir más. Pero no solamente una empresa, sino el conjunto de todas las empresas del país. Cuando aquí definimos producción, no es para uno, es para todos. O sea, es un solo producto para todo un país. Ok. La función de producción agregada baja de los siguientes supuestos. La producción de un país se considera como si fuera un solo producto. O sea, el PIB es un solo producto para el país, Producto Interno Bruto. Existen rendimientos constantes a escala, que son los que nos están ayudando a producir mucho más, y el PIB por trabajador depende de la cantidad de capital por trabajador y el nivel actual de tecnología. O sea, un trabajador va a ser más eficiente entre más capacitado esté y mejor acceso a la tecnología tenga. Los países son más ricos cuanto mejor tecnología incluyen en el capital humano o poseen cuando más capital tiene cada trabajador. Entonces, me voy a retroceder tal vez unos 30 años, 40 años, de cómo se hacía la contabilidad en unos inicios. ¿Cómo se hacía la contabilidad en un inicio? A mano. Ahora, para los que trabajan en conta pasaron al efecto del Excel. Y para los que de una vez trabajaron en el Excel, ahora hay programas informáticos que nos hacen todo este trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la economía, en el caso estadístico de la economía, la recolección de datos se tenía que hacer a mano, ir casa por casa recolectando la información, buscando los datos y así sucesivamente. Ahora que tenemos, podemos hacer las encuestas que uno quiera
vía correo electrónico. Eso es un factor tecnológico que nos ayuda a ser mucho más eficientes. Que si antes se duraban 3 años, ahora se pueden durar 2. O si usted duraba antes un día, pues ahora dura 15 minutos, por ejemplo. Colorario, el producto del trabajador aumenta más cuando el capital del trabajador es bajo. ¿Qué significa? Esto es bastante sencillo. Invierta poco y gane mucho. Lo que pasa es que no toda actividad productiva tiene este detalle, ¿verdad? 2 consecuencias para esto. La contribución del incremento del capital por trabajador, que tenemos Y/L, del aumento del capital que invierto por cada uno es limitado. ¿Qué significa esto? No tengo todo el dinero del mundo para poder invertir en todos los trabajadores. Entonces, habrá momentos donde llego y digo, bueno, para este trabajador voy a invertir tanto, para este trabajador voy a invertir tanto. Esto es, por ejemplo, cuando llegan a capacitación y son 5 en el departamento y todos escogen a uno. ¿Qué es lo que va a hacer ese uno después? Transmitir el conocimiento a los demás, pero la capacitación solamente se le dio a uno porque era muy cara. Los países pobres deberán crecer más rápido que los países ricos si aumentan el capital por trabajador, de la misma proporción en convergencia. ¿Qué significa? Claro que sí. Cuando usted está invirtiendo inicialmente, pues sus ganancias son grandes puesto que estás empezando de cero. Pero cuando ya llegas a optimizar el capital, el trabajo, la mano de obra, el factor tecnológico, crecer se vuelve mucho más difícil porque tienes tan marginalizado todos tus procesos que no hay otra forma que usted pueda agregarle o quitarle algo sin perjudicar otro sector o sin perjudicar otra parte de tu empresa y al mismo tiempo poder generar más producto. Si permitimos, si permitimos que A varíe y modifique el nivel de ingreso, A, evidentemente, el factor tecnológico A va a modificar el nivel de ingreso. Una persona entre mejor capacitada esté, entre más conocimiento tenga, mejor va a ser su trabajo, más remunerado va a ser y vamos a tener un aumento. Entonces, aquí ganamos todos. Gana la empresa, gana el usuario, gana el gobierno y gana el PIB también. En otras palabras, también gana el país. Mecánica del crecimiento, capital por trabajador y tecnología. Entre más capital invierto este trabajador, más capacitados esté, mejor efecto va a tener en la tecnología. ¿Por qué? Porque puede avanzar mucho más rápido, puede acceder a estos programas informáticos, por decirlo de alguna manera, y le va a hacer más ameno. Situación actual del empleo. Veamos, analicemos este caso. Su situación, donde usted es en este momento un estudiante universitario, está optando por una carrera y llega al mercado donde solamente tiene su título y listo, no tiene experiencia, no tiene nada. Pero tenés a tu compañero acá que durante el periodo de la carrera sacó sus cursos de inglés, sacó un curso de mandarín, sacó un curso de Excel, tiene un curso de contabilidad o le gustaba mucho el riesgo, sacó un curso de riesgo. Utilizó Stata, que es un programa estadístico, CViews, que son programas econométricos, SPSS, SPP, que es la versión libre, y esta persona ha sacado todos estos cursos mientras estaba. Ok, algunos los ha sacado en línea, otros ha ido presencialmente, el hecho es que los tiene, y solamente el hecho que los tiene ya es un producto diferenciado con usted. O sea, oficialmente esta persona tiene un valor agregado que usted no tiene, ¿ya? A pesar de que los dos tengan el mismo título. Es más, usted pudo tener mejores calificaciones que él, pero él, a la hora de estar en la calle, a la hora de estar en el mercado, se diferencia del suyo. No te ven la nota, te ven lo que sabes. Sin embargo, por ejemplo, en la carrera de economía, no existe trabajo en el que yo haya estado que no me hayan hecho una prueba de conocimiento, ya sea matemáticos o económicos. Y eso se está dando muy actualmente. Entonces, si usted ha aprendido lo suficiente en la universidad, cuando llega a hacer estas pruebas, pues les va a pasar. Aquí tenemos variaciones en el capital, se denomina I como inversión a las adiciones de stock de capital. Y aquí quiero hacer una referencia. La inversión depende inversamente proporcional, es inversamente proporcional de la tasa de interés. ¿Esto qué radica? ¿Esto en qué nos radica? Nos radica y nos dice que si la tasa de interés para pedir un préstamo, para invertir es baja, entonces pido un montón de plata. Pero si es alta, entonces pido menos. Ahora, la inversión puede ser pública o privada. Se denomina depreciación al desgaste que sufre el bien del capital en el tiempo. Claramente, si lo vemos por el efecto contable, ejemplo, este borrador, pues yo lo estoy usando, bien, como ven, está un poco usado. Con el paso del tiempo se va a ir depreciando y así sucesivamente va a ir perdiendo valor. Pero sin embargo, tenemos otro factor importante. No solamente los factores tecnológicos se deprecian
o salen nuevas innovaciones. Ahora tenemos el último teléfono y luego tenemos uno nuevo 6 meses después. Sin embargo, el mismo dinero sufre esta situación, porque el dinero se deprecia, o sea, el efecto inflación afecta, entonces no es lo mismo que si tenemos $1000 y compramos hoy N cantidad de bienes y servicios, hoy, así lo compramos el otro año esos mismos $1000, o la cantidad de bienes y servicios que adquiríamos hace un año con esos $1000. Y aquí no quiero dar un efecto pandemia ni nada de esto, simplemente siempre ha ocurrido. Entonces voy a leer la primera línea para definir qué significa cada uno de ellos. Luego lo demás son lo que son despejes que ustedes podrán ir analizando paulatinamente. ¿Quién es capital? Capital T es capital de hoy, que tiene que ser igual al capital de ayer, igual al capital de ayer. Y tenemos acá también la depreciación del capital de hoy más la inversión del capital de hoy. Entonces, la inversión del capital de hoy termina siendo nuestra inversión neta. La inversión del capital el capital de hoy más la inversión que deseo hacer hoy, eso más multiplicado, perdón, por la depreciación, que es la primera fórmula que tenemos arriba, nos da la inversión bruta. Pero recuerden que a nosotros nos interesa ¿qué? Lo neto. Vamos a ver, usted le pueden decir, gano $1000 brutos en mi salario, sí, pero menos rebajos, ¿cuánto le queda neto? Ah, $700. Que entonces, en este caso, entonces, ¿cuál es el dinero? ¿Cuál es tu liquidez? 700. El cambio en stock de capital de T-1 a T, o sea, de un periodo a otro. Lo que nos está diciendo es que cuando restamos el capital de hoy menos el capital de ayer, y esto va a ser igual a la inversión de hoy menos el capital y su depreciación de ayer, nos da como resultado el cambio en stock por capital de trabajo. ¿Qué significa esto? Y aquí no voy a ponerme tanto a especificar las fórmulas, sino a entender la lógica del ejercicio. Cuando usted invierte en un trabajador, ese trabajador termina siendo más productivo. Sin embargo, si dejas de invertirle, si dejamos de innovar en él, con nosotros mismos, terminamos siendo de alguna otra manera obsoletos o esto nos pasa mucho con nuestros padres, el adulto mayor, nos dice, los ancianos nos dicen, es que no sé usar plataformas virtuales, es que no sé usar WhatsApp, pero ¿por qué es? Porque no lo han tenido, no han crecido con ello. Nosotros sí hemos crecido con esta situación y nos adaptamos mucho más fácil. Sin embargo, la capacidad de adaptación, evidentemente, para una persona que hoy ronda entre los 17, 15, 17 años, pongámosle 25 años, es mucho más fácil que a alguien que usted le quiera enseñar a usar Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok y tiene 65 o tiene 60. No estoy diciendo que no lo pueda hacer, lo que le estoy diciendo es que su factor de aprendizaje va a ser más lento. Estamos por acá para llegar al PIB per cápita. ¿Qué es el PIB per cápita? O sea, está el PIB, que es el Producto Interno Bruto, y el PIB per cápita es agarrar el Producto Interno Bruto y dividirlo entre la población. Y hay dos mediciones. Una se divide entre la población económicamente activa, que son la gente que trabaja, y otra se divide entre la población total. En la población total tenemos al indigente, tenemos al inválido, tenemos al bebé, ¿verdad? Que son gente que forma parte de la población. Entonces, si cuando utilizamos toda la población nos da un monto alto, entonces eso significa que el país es altamente productivo. Les voy a poner como un ejemplo bastante sencillo. Supongamos que en la familia suya ganan $1000, eso sería el PIB total de su familia, que sería como el PIB total del país, y son 5 personas. Entonces, en promedio, estas 5 personas son mamá, papá y 3 hijos que no trabajan. Entonces no generan, no son productivos. Si hacemos 1000 dividido entre 5, pues a cada uno nos tocaría $200. Y en este caso, el PIB per cápita es $200 por persona. Sin embargo, si lo hacemos con la población económicamente activa, en este caso mamá y trabajo son los únicos que elaboran, entonces nos tocaría 500 por cada uno. Entonces, ven el cambio que existe entre estas dos situaciones. Lo que nos está diciendo literalmente es que dependiendo del análisis que estemos realizando, lo podemos hacer con la población económicamente activa o con la población total. En lo personal, yo recomiendo la total, porque si en el total es alto, significa que en la población económicamente activa va a ser mucho más alto. Aquí es lo que estamos definiendo, crecerá menos cuanto mayor sea la tasa de depreciación, eso también influye en el factor de desarrollo. Ceteris paribus significa todo lo demás constante, o sea, yo cambio una variable o tomo la decisión de una variable y nada de lo demás me cambia.
Un ejemplo para que tengamos esto. Usted puede decir, bueno, voy a llegar de mi casa a la universidad en 10 minutos. Perdón, sí, solo sí, todos los semáforos los encuentro en verde. Ceteris paribus, todos los semáforos están en verde. Ahora, el hecho que usted llegó en 15 minutos a la universidad, encontrando todos los semáforos en verde, nadie se le atravesó, todo lo demás está en constante, todo el mundo respetó las señales de tránsito, pues perfecto. Sin embargo, en la economía eso no pasa y siempre algo cambia. Y el hecho que algo cambie nos va a afectar nuestro modelo, nuestra predicción. ¿Crecerá menos cuanto mayor sea la tasa de crecimiento de la población? Sí, evidentemente. Entre más población, menos va a crecer el PIB per cápita, como lo vimos en el ejemplo anterior de la familia. Sin embargo, factores que afectan la población o que hacen que las poblaciones aumenten. Bueno, uno puede ser la alta tasa de natalidad o la propensión de tener más y más hijos subsecuentemente. Sin embargo, eso no se da actualmente. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el promedio del hijo es 1. Sin embargo, si usted pregunta a sus tíos o pregunta a sus abuelos cuántos hermanos tenían, vamos a encontrar números que rondan el 10. Entre 6, 8, 9 hermanos, ¿verdad? O sea, posiblemente tenga 9 tíos, 8 tíos, 7 tíos, porque era lo habitual, tener una alta tasa de natalidad y un alto número de hijos en las épocas anteriores, las épocas de los 40, de los 60, de los 70, de los 80. De los 90 para acá, la situación empieza a cambiar. Y el número de hijos, conforme va evolucionando la economía, va reduciéndose. La tasa de natalidad aumenta, la tecnología aumenta, pero es entendible por todos que un hijo es muy, pero muy caro. Entonces, ahora el promedio en Costa Rica es 1. ¿Qué aumenta la población? La migración, en especial migración documentada o indocumentada. ¿Afectan al país? Evidentemente sí lo afectan, ¿verdad? Porque llegan a competir con puestos de trabajos para mano de obra nacional y sin embargo tal vez las condiciones no son las mismas. Entonces ocurre algo, por ejemplo en agricultura, que es mucho más barato contratar a un extranjero que contratar a un nacional. Y esto porque no se tienen que pagar diferentes cargas sociales, que sí deberían pagarse, sin embargo, muchos empresarios no lo hacen. Y esto también afecta a la población. Ahora, tenemos otro punto de vista. Hay trabajos que la población nacional no quiere hacer y se ocupa mano de obra extranjera. Sí, sí estamos de acuerdo. Sin embargo, también esos mismos trabajos tienen mano de obra nacional y también es afectada por la mano de obra extranjera. Entonces, aquí tenemos un detalle con estos factores de producción. Siempre y cuando las personas lleguen legales, lleguen de una manera lícita, ¿verdad?, al país, paguen sus impuestos, contribuyan con el país, con las cargas sociales, perfecto. El problema es cuando vienen y empiezan a hacer una carga para el Estado, porque esa carga para el Estado termina afectando a toda la población en general. Ahora, ¿crecerá más cuanto mayor sea la inversión por trabajador? Claro que sí, eso lo definimos anteriormente. Entre más invierta usted en su trabajo, desde un punto de vista personal o empresarial, mejor va a tener. Ahora, ¿cómo se determina el nivel de inversión? Una empresa, perdón, una empresa invertirá mientras lo que reciba por beneficio por la inversión sea mayor a lo que obtiene por tener el dinero en el banco. En otras palabras, si a usted el banco le da un 10% de intereses de ganancias y en la calle, en los negocios, le dan un 15%, ¿usted qué va a obtener? ¿Qué va a preferir? El 15% de la calle. Ahora, si tenemos un factor de que el banco me da un 10% y la calle, ¿verdad?, me da otros 10%, ¿cuál va a escoger? Aquí los dos son iguales, pero aquí entra un detalle que es llamado factor de riesgo. Y el factor de riesgo nos dice que es más seguro quedarnos en la casa, es más seguro quedarnos en el banco que ir a la calle a invertir porque hay variables, ceteris paribus, ¿verdad?, por ejemplo, que no podemos controlar. Sin embargo, entre mayor sea la ganancia, mayor se va a ser el riesgo. Entonces, en este caso, tenemos esta encrucijada. Aquí tenemos producto marginal del capital multiplicado por el producto va a ser mayor que el costo de la inversión por la tasa de interés. Ese es llamado costo de oportunidad. Entonces, lo que les acabo de explicar literalmente es esta fórmula. En otras palabras, usted decide invertir donde más ganancias tiene. El único factor que toma en cuenta es el riesgo referente a esta inversión. Aquí lo tenemos alternativamente, valores presentes o ingresos futuros y el costo de la inversión. ¿Cuánto gano hoy y cuánto voy a ganar en el futuro? Por ejemplo, usted invierte en un banco
$2,000 o $1,000 a un año, usted dice, voy a recibir $500 al final del año, dice, bueno, esta es mi inversión hoy, esta es mi inversión A, mi ganancias a futuro. Sin embargo, en una empresa puedes invertir los $1,000 y tener ingresos de $2,000 al final del año, aunque también podrías perderlo todo. Que la depreciación no es completa, pero se obtiene. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el dinero tiene un efecto depreciativo. ¿Y eso qué significa? Pues la inflación hace su efecto, hace su valor, y lo que termina es quitándole poder adquisitivo al dinero. Entonces, nominalmente usted puede decir, estoy ganando más, y eso es llamado la tasa de interés real. Nominalmente usted puede decir, bueno, hoy gano $1,000, el siguiente año dice, bueno, ya ha pasado un año, ahora gano $1,100. Pero si la inversión fue de un 10%, literalmente usted puede tener $1,100 nominalmente, pero el poder adquisitivo es de $1,000. O sea, que usted podría tener $1,100 si antes compraba con $1,000 20 bienes y servicios. Ahora con 1,100 vuelve a comprar exactamente los mismos 20 bienes y servicios. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo del dinero no ha variado. Le aumentaron el salario un 10% y la inflación subió un 10%. No cambia nada. Sin embargo, si a usted le aumentaron el salario un 10% y la inflación fue de un 5%, usted tiene un aumento de poder adquisitivo de un 5% y no de un 10%. Eso también se le llama tasa de ilusión monetaria. O el efecto de la ilusión del dinero. ¿Hasta cuándo se sigue invirtiendo? La empresa o el país va a seguir invirtiendo hasta que las ganancias lleguen al tope máximo, hasta que la productividad de la última máquina comprada sea suficientemente baja para compensar los costos de inversión. Y visto de otra manera, si usted sigue teniendo ganancias, pues sigue invirtiendo. Evidentemente, así funciona una empresa, así funcionamos nosotros, así funciona un país. Aquí tenemos, de acuerdo con la ecuación anterior, se puede obtener la función de demanda de la inversión. Y vemos que tiene pendiente negativa. Entonces quiero hacer referente. Vos tenés la tasa de interés acá. Si baja la tasa de interés, la I, que está en el eje Y, se desplaza a la derecha. Entonces, a menor tasa de interés, mayor inversión porque menos costo del dinero en el tiempo. Aquí tenemos el efecto de la mejora tecnológica. Quiero hacer ejemplo para una empresa, pero eso también lo podemos pasar para el país. Si esta empresa en este momento logra producir 100 unidades, ¿verdad? Con una computadora estándar, ahora decidió cambiar su computadora, tiene una mejor y ahora logra producir 200 unidades. Eso que les acabo de explicar es el efecto que tiene pasar de la línea, y vamos a ver la que está chocando, la que choca con el rectángulo, donde tenemos tasa de interés y la inversión, ¿verdad? A pasar a la que está más hacia la derecha, que de la manera correcta se dice la expansión de la frontera de posibilidades de producción o la inflexión de la producción, y ahora ganamos más porque nuestra tecnología es mejor o usted está mejor capacitado, ¿verdad? Aquí tenemos como último puntos de esta presentación para ya irlo finiquitando lo que se llama el PIB. Entonces, el ahorro, la fuente de la inversión. Muchas personas quieren invertir en sus casas, quieren invertir en sus negocios, pero no tienen un ahorro, no tienen un capital. Entonces, ¿con qué van a invertir? Sin embargo, hay factores como ir a pedir prestado, pero en este caso estamos tomando desde el ahorro. Y si usted tiene ahorro, puede invertir y no hay un costo de oportunidad. ¿Cuál sería? El único sería la tasa de interés que le da el banco, no la tasa de interés que le cobra quien te presta el dinero. Se llama ahorro la diferencia entre el ingreso o la producción de un país y su consumo. En otras palabras, ahorro es lo que me queda de la inversión, de lo que invertí y lo que consumí. Formalmente, Y es producción, que es el PIB, C es consumo, I es inversión, G es gasto del gobierno, X es exportaciones y M es importaciones. Entonces, la diferencia, la resta entre producción menos consumo nos da el ahorro, que va a ser igual a la inversión y a la balanza comercial, X menos M. X es exportaciones, M es importaciones. La resta de esto me da exportaciones netas, que sería XN. No está acá en la presentación, sería XN. Esto que nos define como XN son exportaciones netas. Veamos el caso de Costa Rica. Costa Rica tiene una balanza comercial deficitaria. ¿Por qué? Porque importamos más de lo que exportamos. Y cuando usted importa más de lo que exporta, significa que depende mucho del comercio internacional. Y al usted depender mucho del comercio internacional y ser una economía pequeña y abierta como nosotros, somos tomadores de precio. Entonces, veámoslo de esta manera.
le están vendiendo algo a usted y le dice, listo, eso es ese es el precio, no hay descuento, no hay nada, eso es lo que hay. Ahora, usted pone su producto en el mercado y también le van a decir, se lo compro en tanto. Pero usted dice, no, es que yo quiero que me lo compren en $10. Me dicen, se lo compro en $5. Y no hay negociación, ¿verdad? Porque somos una economía muy pequeña y no podemos. Muy diferente con el caso de la OPEP, que son los países extractores de petróleo, porque no producen petróleo, extraen petróleo. Y cuando tenemos este detalle, ellos tienen el 97% de la producción de petróleo. Entonces, en ese caso, pues si no me compra a mí, no le puede comprar a nadie más, porque hay muy poquitos. Y para eso podemos definirlo como casi que como un monopolio. ¿Okay? Alternativamente, la inversión es igual al ahorro interno más el ahorro externo. El ahorro interno es lo que me queda de la producción menos los costos y el ahorro externo es lo que me queda de las importaciones menos las exportaciones. El valor de los bienes se invierten, tienen que ser igual a los que se ahorra, más el exceso de importaciones sobre las exportaciones. Aquí tenemos, empíricamente, se observa la relación estrecha entre ahorro interno y la inversión en la paradoja de Feldsteins y Horioka. ¿Qué significa esto? Si un país entre más ahorra, su cultura entre más ahorra, más porcentaje va a tener de inversión. Y eso es lógico, ¿verdad? Si usted ahorra mucho dinero, va a poder invertir en grandes cosas, ya sea una casa, ya sea una casa siempre y cuando la ponga a producir, ¿verdad? No para vivir, porque si no se convierte en un gasto. Has invertido en la infraestructura y en la atención del activo, pero si la casa no le metes nada, se empieza a deteriorar. Entonces usted compra una casa para alquilar, eso es una inversión. Determinantes de la tasa de ahorro, la tasa de interés, entre más alta sea la tasa de interés también, la tasa de dependencia, o sea, una tasa de referencia, la distribución del ingreso a favor de los ricos, eso también influye en los determinantes del ahorro. Si hay buenas condiciones para la gente adinerada en el país, pues ellos van a terminar ahorrando más, lo que se va a producir en más préstamos para la gente menos rica, y al mismo tiempo las tasas de interés van a ser bajas. Las expectativas favorables del ingreso a futuro. Si usted tiene un negocio y usted el primer mes ganó $1,000, el segundo mes ganó $1,000, el tercer mes usted dice, bueno, esto va súper bien, voy a ir a pedir un préstamo para traer más material, más bienes, ampliar mi factor productivo, porque esto va en boga. Entonces las expectativas son positivas. Lo que estamos viviendo hoy en día no es positivo. Entonces, los factores de inversión se han reducido considerablemente, porque la gente ve con incertidumbre lo que va a pasar en el futuro. Y cuando la incertidumbre aparece, usted no quiere invertir. Los cambios tecnológicos también influyen en la inversión. Es la creación de nuevas recetas o elementos que luego pueden ser usados en nuevas recetas. ¿Qué significa esto? Si sabemos una forma de hacer las cosas y es eficiente, pues utilicémosla, ejemplifiquémosla y distribuyámosla en todo el resto de la población. La innovación es súper importante. Un país que no innove, una empresa que no innove, está destinada al fracaso, en palabras y parafraseando a Steve Jobs. Determinantes profundos del crecimiento económico, exógenos, no pueden ser alterados por la acción humana. Nivel de producción inicial y geográfico. Una variable endógena es algo que usted controla. Una variable exógena es algo que no controla. O sea, son variables internas y variables externas. Por ejemplo, un país controla la tasa de interés, perdón, vamos a ver. Un país logra controlar los salarios de su sector público. Claro que sí, es un factor interno. Pero un país controla un huracán. No, no puede controlar un huracán, es algo que es exógeno. Un país controla la tasa de interés que tienen otros países. No, no puede controlarla tampoco. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros no podemos controlar la política monetaria de Estados Unidos, no podemos. Sin embargo, sí podemos controlar la nuestra. Factores endógenos, instituciones, comercio internacional, estabilidad macroeconómica y políticas de inversión y desarrollo internas. Y aquí donde dice comercio internacional es cómo nosotros queremos negociar. Sin embargo, si nuestras políticas no son bien aceptables, pues no podríamos negociar, ¿verdad? Y así consecuentemente. Entonces voy a dejar de compartir por este lado. Y hemos llegado a la conclusión de lo que es nuestra presentación sobre las causas del crecimiento económico.
Espero que les haya servido de apoyo. Nos vemos en una clase de macroeconomía o economía de dos, como ustedes lo suelen decir. Muchísimas gracias. Un gusto. Jonathan Salas.